el golpe de Estado contra Juan Bosch y la guerra de 1965. Como todos sabemos, la Revolución de Abril de 1965 tuvo su génesis en el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, el primer presidente democrático en más de 30 años que tuvo la República Dominicana. Sus opositores lo tildaban de comunista. Dentro de ellos estaban los militares, una parte importante de la Iglesia Católica y el empresariado. Los Estados Unidos miraban con recelos todos los acontecimientos que pasaban en nuestro país, debido a la experiencia de Cuba y Fidel Castro. Juan Bosch fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, 7 meses después de haber asumido la presidencia de la República, dando paso a un gobierno de facto, al que se le llamó triunvirato. Este triunvirato tuvo 2 etapas. La primera de ellas estuvo como presidente Emilio de los Santos, quien gobernó desde el 26 de septiembre hasta el mes de diciembre de 1963, cuando presentó renuncia, y es reemplazado por Donald Reid Cabral. En 1965, un levantamiento militar y civil sacan del poder a Donald Reid Cabral y los militares afectos a los Estados Unidos toman el poder, encabezados por el general Antonio Inver Barreras. Este golpe de Estado, propiciado por los sectores empresariales, políticos y religiosos, fue el detonante para el comienzo de lo que terminaría siendo la Guerra de Abril de 1965. José Francisco Peña Gómez alcanzó notoriedad política cuando desde una emisora radial formuló un vibrante llamado a la insurrección popular en contra de la dictadura militar y a favor del retorno de Juan Bosch al poder, junto a un pequeño grupo de militares leales al presidente electo y con la ayuda de opositores al gobierno del triunvirato, presidido por Donald Reid Cabral. El gobierno del profesor Juan Bosch, en apenas 7 meses, le enseñó al pueblo dominicano el valor de la democracia. No hubo presos políticos. Se le dio participación a los obreros en las empresas. Se redujeron los altos salarios del Estado para superar la crisis en la que se encontraba el país. Se renegociaron contratos como el de la Exxon Standard Oil, cosa que disgustó a los Estados Unidos. Se permitió la libre sindicalización, cosa que estuvo prohibida durante el régimen de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo. Un hecho interesante que hay que mencionar fue la conversación sostenida por un grupo de militares constitucionalistas, encabezados por Francisco Alberto Caamaño, con el embajador norteamericano, a quien se le solicitó su mediación, justamente para evitar la Guerra de Abril. Este, sin embargo, se limitó a decirles a los constitucionalistas que se rindieran para evitar males mayores. Indignados, los militares constitucionalistas se dirigieron de inmediato a la cabeza del Puente Duarte. La batalla del Puente Duarte fue una de las más sangrientas, pero al final de la misma, las tropas reaccionarias de Wessing y Wessing fueron derrotadas y obligadas a volver sobre sus pasos. Fue tan formidable la participación popular que muy pronto el aparato militar regular
quedó virtualmente desarticulado por las acciones militares del pueblo en armas. Fue tomada la fortaleza de Losama, en donde se encontraba la odiada Policía Nacional, en su versión de los cascos blancos. En el momento en que los constitucionalistas, quienes ya habían derrotado en Santo Domingo a las tropas regulares, se preparaban para el ataque decisivo a la base aérea de San Isidro, donde se encontraban concentradas las tropas del CEFA, dirigidas por Wessing y Wessing. Estos temerosos solicitaron a los Estados Unidos su intervención militar para evitar un supuesto peligro comunista. Los anticonstitucionalistas fueron apoyados por una fuerza multinacional integrada por tropas extranjeras encabezada por los Estados Unidos, que impidieron las esperanzas de un regreso a la democracia. La fuerza multinacional, respaldada por la Organización de Estados Americanos, se dio a la tarea de aplastar a los constitucionalistas. Estas fuerzas incluían tropas de Paraguay, que por entonces estaba presidida por el general Alfredo Stroessner, de Guatemala, que estaba gobernada por una sucesión de personalidades militares con escaso respeto por los derechos humanos. Más tarde se incorporaron las tropas brasileñas, que respondían al mando del gobierno militar que se había tomado el poder en dicha nación el año anterior, lo que significa que las tropas que vinieron a nuestro país pertenecían a los sectores más oscuros de la mal llamada democracia de la época. La segunda ocupación militar norteamericana del siglo XX a la República Dominicana se produjo el 28 de abril de 1965. A nuestro país llegaron aproximadamente unos 42,000 soldados norteamericanos. El pretexto, casi el mismo de 1916, salvar vidas norteamericanas y proteger los intereses de los Estados Unidos en la República Dominicana. Además, el gobierno de Washington justificó la ocupación militar señalando que se trataba de evitar la formación de una nueva Cuba en el Caribe. En el aspecto político, los militares, con su base en San Isidro, instados por los ocupantes, tomaron la decisión de proclamar la formación de un gobierno militar, llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, a cuya cabeza se encontraba el general Inver Barreras. Los constitucionalistas también formaron su gobierno, proclamando como presidente al coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño, como presidente. La Revolución de Abril de 1965 fue una guerra que comenzó como un estallido social entre hermanos, es decir, entre dominicanos, pero que luego da un giro cuando el 28 de abril de 1965 llegan a nuestro territorio fuerzas de ocupación extranjera que la convierten en una guerra patria, en donde todo un pueblo se unifica para la lucha en contra de los interventores. Uno que nos representó dignamente fuera y dentro del campo de batalla, el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño, bajo cuya dirección y la del también coronel Fernández Domínguez se desarrolló la Guerra de Abril de 1965. Rafael Fernández Domínguez fue el organizador de este movimiento y que murió en el ataque al palacio poco tiempo después. Francisco Camaño dirigió el movimiento constitucionalista de 1965 y ocupó la presidencia de la República en armas, pero tuvo que entregar el poder a Héctor García Godoy, presidente provisional de la República desde el 3 de septiembre de 1965 hasta el 1 de julio de 1966, fecha en que tomó posesión el nuevo presidente electo,
el doctor Joaquín Balaguer. El coronel Francisco Alberto Caamaño fue enviado como agregado militar a Londres en 1966 y un año después se exilia en Cuba. Muere en 1973 al frente de una expedición revolucionaria en las montañas de San José de Ocoa, en el sur del país. Hay también que felicitar a muchos héroes conocidos y anónimos que arriesgaron sus vidas por el bien de la República, enfrentándose al ejército más poderoso del mundo. Y aunque no podemos decir que los vencimos, al final hubo una paz negociada, es decir, que nunca nos rendimos. Gloria eterna para los héroes de abril, encabezados por el coronel Francisco Alberto Caamaño.